retornamos a Mirada Electoral aquí en Andina Canal Online para seguir conversando con nuestros invitados, y en esta ocasión tenemos al analista político José Carlos Requena, que él es socio de 50+1 y que nos va a ayudar a hacer un poco el análisis de esta reciente encuesta que se ha difundido de CPI y también a ver un poco más o menos cuáles van a ser las tendencias que se van a observar en los próximos 2 meses antes de las elecciones generales de abril próximo. Bienvenido, José Carlos. Muchísimas gracias, Julio. Bien, tú has tenido ya la oportunidad de revisar las cifras de la encuesta de CPI. Aparentemente pues está confirmándose cuál es el primer lugar, pero también los siguientes se hacen un acomodo y sobre todo el incremento del candidato Julio Guzmán, cuya postulación, por cierto, ha estado un poco pues en el brasero político, ¿no? Porque claro, ha estado cuestionado en el Jurado Nacional de Elecciones y en el Jurado Electoral Especial. Tú tienes experiencia en el análisis político y especialmente en el tema electoral. Habida cuenta que nos comentabas antes del inicio del programa que has trabajado en Transparencia, que es una ONG especializada netamente para el tema electoral. ¿Cómo ves tú esta encuesta? ¿Consideras que ya es estática, puede variar? Y si varía, pues como es lo que aparentemente va a ser, ¿qué tanto podría variar, ¿no? ¿Es definitoria? Claro, sí. Mira, primero creo que la encuesta es muy parecida a la que nos presentó Ipsos el fin de semana último. El trabajo de campo que, según nos indica CPI, concluyó el 23 de febrero. Además nos lo da con un par de días de diferencia. Es decir, hoy es 26, o sea, 3 días después recién sabemos lo que pensaba la gente entre el 19 y el 23. Entonces, por ese lado, como que no hubiera tanta novedad, ¿no? Y en cuanto a la consolidación de estos números, en realidad, como sabrás, las encuestas suelen definirse, las elecciones suelen definirse en las últimas semanas. Nos quedan algo más de 6 semanas todavía, y yo creo que recién en la última fase terminaremos de ver qué tan estáticos son los números, ¿no? Claro. Cualquier cosa aún podría pasar. Creo que ahora está todo de algún modo estancado. Alan García tampoco crece, o crece más bien muy poco, a diferencia de la de Ipsos, que le daba un bajón. Keiko Fujimori, según los números de CPI, tiene un pequeño crecimiento una pequeña caída frente a la caída de 2 o 3 puntos que le daba Ipsos. Y Guzmán se mantiene alrededor del 18%, por lo cual, digamos, esta es relativamente estática frente a la semana previa, y quizás lo va a hacer frente a la semana que venga. El domingo 6 tenemos encuestas de GFK. Y entonces de verdad es todo muy incierto, ¿no? Por lo menos en las últimas elecciones que hemos presenciado, y aún en las desde el año 90, casi todo se va definiendo en las últimas 1 o 2 semanas. Claro. ¿No? Ahora, esta campaña tiene la particularidad siguiente. Ahora usualmente todo el debate o la información acerca de los candidatos y los planes de gobierno se están difundiendo a través de redes sociales, básicamente. Habida cuenta que en los medios de comunicación tradicionales, ya sea televisión o prensa escrita, hay pues las noticias policiales de siempre, las noticias de espectáculos de siempre, las noticias de deporte de siempre. Ahora el debate electoral y político se ha trasladado a las redes sociales, donde hay mucho componente joven. ¿Cuál consideras tú que es la importancia de este componente joven? ¿Es definitorio para estas elecciones? Yo creo que el voto joven es clave, ¿no? Creo que la gran mayoría de la población son votantes jóvenes. Muchos de ellos votan por primera vez. Creo que eso está beneficiando marcadamente a Julio Guzmán, que tiene un voto más juvenil. El grupo etario es el que entre 18 y 25 años es mayoritariamente votante de Julio Guzmán. Creo que tiene esa frescura, esa novedad que algunos votantes jóvenes suelen buscar. Y creo que eso, como tú bien dices, se debe a las redes, pero las redes también, así como te abren muchas posibilidades, también te crean algunas vulnerabilidades adicionales, ¿no? Como por ejemplo. Por ejemplo, esta mañana debes haber visto las declaraciones de un candidato al Congreso en el partido de Julio Guzmán, el señor Aguirre, que de algún modo podrían indisponer al votante, por lo menos aquel más de centro-izquierda, porque Aguirre, un empresario y también representante de ese sector, tiene unas miradas más proempresariales que alguna gente de izquierda o más de ese espectro podría cuestionar, ¿no? Entonces ya las cosas son menos controlables que antes. Antes tú tenías, y te hablo de hace 5 o 10 años, ¿no? Antes tú podías tener un comando centralizado y de algún modo
administrar mejor lo que decías y lo que no decías. Claro. Ahora básicamente cada uno puede dispararse. Se dispara uno solo claro, por su lado. O el caso de hace algunos días de Lourdes Alcorta, que dijo una cosa y luego se desdijo porque había criticado al partido en el que ahora postulaba. Entonces, claro, es así como te dan muchas posibilidades las redes, también te crean vulnerabilidades que antes no se tenían, ¿no? Ahora, mucha gente considera, tiene la sensación de que este proceso electoral está plagado de insultos, plagado de ataques, plagado de chismes, plagado de cosas negativas. Pero esto, quiero apelar esto a tu experiencia pasada, a tu experiencia. Esto se ha registrado ya en anteriores campañas. Yo recuerdo, por ejemplo, la campaña del Fredemo, incluso había spots de propaganda política bastante duros, ¿no? Recuerdo, si mal no recuerdo la memoria, había un spot de un mono, ¿no? Un mono que defecaba, lamentablemente era una escena pero terrible y era por televisión y en horario prime. Igual ocurría con los temas de supuestamente el paquetazo que se iba a dar, lo graficaban con temas apocalípticos, con una bomba atómica. ¿Tú consideras que como analista, consideras que esta campaña tiene esas características? ¿Está peor? ¿Está mejor? Porque la gente se asquea de la política en este momento, ¿no? Y lo vemos en las redes incluso. Claro. En realidad sí, yo también comparto más tu punto de vista. El año 1990 efectivamente fue una campaña muy accidentada, muy violenta. Recuerdo el año 2010 haber estado hablando con alguien que en el 90 fue parte del Fredemo y me decía, yo he visto a un periodista en ese entonces, grupos simpatizantes de Ollantumala habían agredido a un periodista televisivo, creo que era Jaime Altaos, y claro, Jaime Altaos se quejaba y mucha gente decía esta es la campaña más sucia y más violenta, pero en realidad, por lo menos desde el año 90, las campañas han sido siempre así y no creo que Perú sea la excepción en eso. De hecho, la guerra sucia es una cuestión propia de la democracia estadounidense, en que empiezan a sacarse trapitos sucios del oponente. Así que yo no creo que esta campaña sea más sucia que otras. Creo Al menos no han llegado a la violencia de algunas. Al menos todavía anoche hablaban de un ataque a un local del partido aprista. Habría que que estar viendo el proceso del 2014, que fue de distintos niveles, el regional y el provincial. Presentó un montón de casos de candidatos que estaban siendo amenazados o incluso muertos, ¿no? Y yo recuerdo que por lo menos 3 alcaldes que iban a la reelección habían sido asesinados. Entonces, todavía no estamos viendo eso, Dios quiera que no lo veamos, pero yo no creo que estas sean las campañas más sucias y no creo que sean más sucias que otras en cualquier caso. Creo sí que lamentablemente el comportamiento de los órganos electorales puede haber creado algún espacio de incertidumbre. Así es. Justamente sobre este último tema que tú mencionas, ¿qué cosa crees que está pasando en estos momentos? ¿Es cuestión de falta de normatividad legal para una actuación más asertiva por parte del sistema electoral peruano? ¿O es una cuestión de personalidades al interior del sistema electoral? ¿Es una cuestión probablemente de irregularidades? ¿Qué crees tú que lo que ha ocasionado esta situación en el Jurado Nacional de Elecciones? Yo creo que tiene que ver un poco con aprendizaje, ¿no? Con el aprendizaje de las normas, no solo de los que de algún modo somos administrados por las normas, sino de los que administran las normas. Y creo que también aprendizaje de varios de los partidos, ¿no? Los partidos al final de cuentas, por lo menos 2 de los 5 opciones más importantes son partidos formados en los últimos años y que han reclutado mucha de su gente en el último año. Y entonces acostumbrarse a las reglas o a las normas les puede haber tomado tiempo y les crea algunos problemas, ¿no? Yo creo que los problemas, los incidentes que está sufriendo la candidatura de Julio Guzmán tienen un poco más que ver con eso, ¿no? Incluso uno de sus voceros electorales, hasta donde yo sé, se incorporó recién en noviembre o diciembre, ¿no? Entonces, son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha. Yo no creo que hayan irregularidades, creo que algo que marca estas elecciones y que muchas veces olvidamos es que es el proceso que está marcando nuestro ciclo democrático más largo en nuestra vida republicana, lo cual requiere instituciones confiables. Y debemos preservarlo además, ¿no? Exacto, y las instituciones electorales, con todos los problemas que puedan tener, creo que tienen la confianza de los
los partidos políticos y creo que no deberíamos ser a veces irresponsables en menguarla, ¿no? Déjame volver un poco al sondeo de opinión de CPI. Si bien es cierto que el grueso electoral en el Perú se ubica en Lima, básicamente por el centralismo histórico que tenemos en nuestro país, pero también es importante tomar en cuenta el voto nacional. Claro. Si ponemos en porcentajes, casi el 50%, desconozco la cifra, pero casi el 50% del electorado se encuentra en Lima. ¿Es correcto esto? Un tercio se encuentra en Lima, 2/3 en regiones. Entonces, los candidatos no deben descuidar entonces el voto nacional, no deben descuidar Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Creo que hay varios bolsones. En 50+1 hicimos hace algunos días, digamos, los niveles. Y primero tú tenías Lima, luego tenías un grupo de 4 o 5 regiones, donde estaba Piura, La Libertad, Arequipa, y un tercer grupo ya de medianos, donde estaba Junín, y ya un cuarto grupo o un quinto grupo ya mucho más pequeños como Madre de Dios o Tacna, que son zonas mucho menos pobladas, ¿no? Y definitivamente 2/3 de la población, como te digo, viven de la población electoral viven en las regiones. Creo que los candidatos tienen eso más o menos claro. Y por eso es que viajan algunos de ellos frenéticamente para poder llevar su mensaje, ¿no? Ahora, yo leí esta semana un artículo muy interesante de la periodista Patricia del Río, que hablaba acerca de los cadáveres políticos de estas elecciones, y que la consulta era si tú compartías lo expuesto por ella, que era lo siguiente: durante ya la campaña que se está realizando ya cerca de un mes y medio aproximadamente, o quizá 2, hablaba de que ya algunos habían quedado en el partidor, si quieren, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Toledo por una entrevista anecdótica que ocurrió por la radio, Anel Townsend por la cercanía que tiene ahora con Acuña y que haberse convertido en la práctica como su escudera, Alan García también con tantas acusaciones respecto de corrupción de su gobierno. ¿Tú compartes eso? Es decir, ¿es posible el renacimiento de cadáveres políticos? Yo creo que en política es un poco arriesgado hablar de cadáveres. Creo que ningún político, salvo que esté en el ataúd, puede considerarse como ya muerto. De hecho, en los 90 muchos enterrábamos a la figura de Alan García. Y bueno, en la década del 2000 como que marcó su retorno. Incluso al interior del mismo APRA mucha gente pedía su expulsión y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es cierto que hay personajes como Toledo que ya pareciera, por lo menos en esta campaña, no creo que cause alguna sorpresa. Es cierto lo mismo que le pasó a Luis Castañeda en la elección previa. Entonces eso es cierto. En esta campaña yo ya no creo que ninguno de los que menciona Patricia en su artículo efectivamente vuelvan a levantar cabeza. No sabemos qué pase de acá a 5 años, no sabemos qué pase de acá. Fíjate, Luis Castañeda perdió la elección presidencial y luego volvió a ser el rey que ha sido en Lima, ¿no? Bueno, ya estamos acabando nuestro segmento. Quería hacerte una pregunta más respecto de las encuestas. Muchos de los candidatos, especialmente los que no son beneficiados por los índices de votación, de intención de votación, cuestionan a las encuestadoras, ¿no? A los sondeos de opinión, que quién las fiscaliza, quiénes son ellas para tratar de conducir o dirigir la opinión pública a través de los resultados que ellos presentan. ¿Tú consideras que deberían ser fiscalizadas las encuestadoras, en primer lugar? Y segundo, si es necesario la moratoria de una semana, que no se difundan los sondeos a la fecha de la elección o hasta el último momento. ¿Cuál es su posición? Yo creo que las encuestadoras, por lo menos las que tienen convenios o contratos con los medios de circulación nacional, son bastante serias. Creo que el hecho que estén asociadas en esta asociación de empresas que se llama PEIM les da algún tipo de aval técnico también. Creo además que están siendo fiscalizadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Y en cuanto a la moratoria, sí creo que en lo personal pienso que deberían, si no eliminarse, reducirse por lo menos hasta el viernes previo a las elecciones, por ejemplo, se pueda saber, ¿no? Porque ahora con toda la difusión de redes y todo, es la verdad también irrealista, porque al final de cuentas ya todo el mundo la puede tener, ¿no? Así es. Entonces, finalmente circulan por internet sin necesidad. Sí, sin necesidad de que alguien lo pueda penalizar. Correcto. Bien, José Carlos Requena, te agradecemos tu visita acá a los estudios de Andina Canal Online para nuestro programa Mirada Electoral. Nosotros volvemos en otro momento. Permiso.